17:41 minutos en la República Argentina. Está con nosotros el doctor Julio Rodríguez Íñez, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, un gusto. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Yo estaba anunciando la nota desde una noticia que tratamos la semana por diferentes carriles, que era la participación de la Fiscalía de Estado en un proceso que a mí me parece muy relevante, no solo desde lo jurídico, sino fundamentalmente desde lo político, que es la investigación de los denominados contratos truchos. Ahí hay una participación de la Fiscalía de Estado. La última noticia que yo tuve acerca de lo que estaba haciendo la Fiscalía de Estado tuvo que ver con un nuevo pedido, con el pedido de una nueva auditoría sobre el eventual perjuicio que esa maniobra habría ocasionado al erario público. Sí. Ese pedido no prosperó, pero en todo caso, ¿por qué a ustedes les parecía importante esta nueva pericia? No, en realidad la intervención de Fiscalía de Estado es como actor civil, es decir, está el proceso penal y para obtener el resarcimiento económico hay dos vías. La posibilidad de ir por una vía civil autónoma, esperar la sentencia penal e ir por la vía civil autónomamente, y la otra es por intervención en el proceso penal como actor civil. Ahí presentamos la demanda y como prueba ofrecida para determinar el perjuicio está la pericia que hizo la contadora del Superior Tribunal de Justicia. Así es. Que nosotros intervenimos. Y otra pericia más ahí. Y esa es la que había una anterior que era un informe del contador Enrique, del Ministerio Público Fiscal, que fue impugnado y que dio lugar a la pericia del Superior. Esa es la prueba que existe. La prueba desde el punto de vista de la determinación de la cuantía del daño. Y nosotros dijimos, bueno, a los efectos de actualizarla, precisarla, reforzarla, ofrecimos una pericial del Tribunal de Cuentas. Llegados al momento en que estamos discutiendo la remisión de la causa a juicio, hubo una serie de oposiciones de las defensas, el Ministerio Público Fiscal tampoco acompañó este pedido nuestro y nosotros desistimos. Y nos quedamos con la prueba que está producida. Que es el informe del superior. Exactamente. Ese estudio contable del superior. Exactamente. Con lo cual, yo creo que con eso es suficiente. ¿Pero y para qué la pedían? No, entonces? Porque hay una cuestión que es, esta es una causa muy compleja. Son 770 contratos. Por lo tanto, 770 contratados. Más de 500 testigos. Y puede haber incluso más de un contrato por cada una de esas personas. Podría haber más de un contrato por cada persona. Serían más de 700 contratos, podrían ser. Podría ser. Hay además dos cámaras involucradas, dos cámaras legislativas, durante un periodo de tiempo de más de 10 años. Así es decir que... Por lo menos desde 2008 a 2018. Exacto. Entonces es muy compleja. Y la pericia que está presentada lo que hace es en un Excel suma todos los contratos y los montos históricos y después los actualiza. Claro. La prueba que nosotros pretendíamos... Ese es el cálculo que daba más de 50 millones de dólares. No, da 378 millones de pesos. Traducido a dólares, porque había dos, una de 53 y otra de 37. La de dólares fue la del contador Enrique, pero esa se dejó de lado, porque en realidad nosotros tenemos que demandar en pesos. Después, ¿cómo se actualiza? ¿Cómo se intenta actualizar aquel valor histórico? Va a ser otra discusión. Y justamente por eso... es que nosotros pretendíamos la intervención de los auditores del Tribunal de Cuentas, porque son especialistas en hacer este tipo de actuaciones. Y porque... yo creo que el Tribunal de Cuentas quedó bastante mal parado en este episodio, tanto como que 4 auditores fueron imputados, por lo menos. Pero bueno, nosotros pretendíamos que el tribunal participe no con un expediente de los que tradicionalmente hace el tribunal, es decir, una auditoría del tribunal, sino una pericial contable en apoyo de la que estaba. Eso no se llegó a concretar, no quedó firme,
fue cuestionado, desistimos y el juicio sigue adelante con la pericia que está. Ahora, uno se pregunta desde el sentido común, ¿a quién le van a ir a reclamar eventualmente? Algo respecto de esta dificultad también nos decía ayer aquí mismo el doctor Fauces, ¿no? Sí. Que es defensor de tres de los imputados. Sí. ¿A quién le van a ir a reclamar semejante millonada? Claro, bueno, hay dos vías. La primera, en el juicio penal, a los demandados, que son los 31 imputados que están en la causa penal. Esa es la... Es decir, desde el punto de vista nuestro, y más allá de la complejidad y la importancia política del tema, hay una serie de hechos perjudiciales, una serie de daños y una serie de imputados. Entonces uno vincula hechos, daño e imputado y le reclama a los imputados que están en el proceso penal. Pero, por el otro lado, el Poder Ejecutivo dictó un decreto el año pasado pidiéndole a las cámaras legislativas que anulen los contratos por otra vía que es la vía administrativa. ¿Anule cuáles contratos? Los 770 o por lo menos los que tengan... Vigencia. No vigencia, sino los que tengan mayor visibilidad en el daño de esos 770 que están en la causa. Ahora, explíqueme, ¿qué efecto práctico tiene la anulación de un contrato? El efecto práctico es justamente que hay que volver las cosas a su estado anterior. Pero si pero perdóneme, pero si yo por ese contrato cobré, no importa si después me pidieron el 80, el 15 o el 20, yo ya cobré, y acaso el contrato venció el 31 de diciembre de 2023. ¿Qué significa la anulación? No entiendo. La anulación significa que hay que volver las cosas a su estado anterior. ¿Y eso qué significa? Que hay que ver quiénes son los responsables de la erogación, de que por qué salió esa plata del patrimonio público sin los requisitos legales imprescindibles. ¿Y qué sabe usted si porque podríamos el proceso podría llevarnos a la conclusión de que formalmente todo estaba bien, de que en todo caso el desfalco, la defraudación, la estafa o como se llame, ocurría dentro de un esquema administrativo ordenado? No. ¿Por qué no? Porque de la prueba producida en la causa penal ya hay suficiente cantidad de elementos como para probar de que no era así. Por ejemplo, hay contratos que no tienen firma. Y dígame usted cómo... ¿Contratos que no tienen firma por parte del beneficiario o del Estado? De la autoridad que lo tiene que firmar. Ajá. Entonces, explíqueme cómo sale el dinero de la administración sin la firma de la autoridad que tiene que vincular. Y pasa por todos los estamentos. Claro. Pero ¿quién aportó un contrato sin firma como prueba? Bueno, ahí están, por eso nosotros planteamos... No, ¿quién lo aportó? No es que se aportó, sino que cuando se producen los informes que pide el Ministerio Público Fiscal y se remiten los expedientes, ahí aparecen muchos contratos que estaban sin firma, pero especialmente en diputados. Entregar eso es una confesión de un desorden administrativo. Claro, bueno, muy llamativo. Claro, sí, bueno. ¿Nos tuteamos o nos tratamos? Como vos quieras. Acordate de la causa Alanís. Sí. Bueno. La famosa partida 18 y eso. Bueno, en aquella época pasó que los contratos desaparecieron. O sea, ya ni me acordaba. No había respaldo documental. Esto sucede. Se prende fuego una oficina y desaparecen. Bueno, acá estaban esos contratos y fueron al Ministerio Público Fiscal, al fiscal que en esas condiciones. En otros casos no, en otros casos los contratos tienen visos de legalidad, exactamente. Yo tengo la sensación, la tuve hace mucho cuando yo seguí este caso más de cerca, pero creo que algunos actores o gente interviniente en el proceso lo ha recordado por estos días, de que la colaboración de las cámaras fue renuente, por decirlo de algún modo. La colaboración o su compromiso de entregar toda la documentación es como que podría haber hecho mucho más. Puede ser, pero los 770 contratos que forman parte del objeto de la investigación están.
por lo menos los papeles, los documentos están, a punto tal de que algunos no tienen firma, con visos de irregularidad. En otros casos no está el cheque, en otros casos falta el recibo. Pero es lo mismo que yo vaya al Ministerio Público Fiscal y les aporte como prueba este papel de la rutina del programa. No, pero es un contrato. Es un oficio. Claro, el contrato tiene validez. ¿Y cómo te va sin firma tiene validez? Claro, por eso estoy diciendo yo que, sin perjuicio, vos me preguntaste, ¿cómo hacemos nosotros para cobrar? ¿A quién? Bueno, claro. En el proceso penal están los 31 imputados, pero como hay un proceso o varios procesos... Algunos ya han sido sacados, me parece, de la lista de imputados. Sí, porque fueron por acuerdos abreviados, dos o tres, no tantos, pero hay menos, hay menos de 31. Pero además está esta vía administrativa que hasta ahora no se ha concretado en la medida de lo que yo creo que podría ser, pero está pendiente está en camino. A ver si entiendo. Una vez que tengamos claras las determinaciones judiciales, que yo me imagino que tomarán mucho tiempo, la Fiscalía de Estado o el Poder Ejecutivo pueden exigir ¿a quién? ¿A la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados? A las autoridades, a las personas físicas. A las personas físicas. A las personas físicas que fueron autoridades que tienen responsabilidad. Pero con sus bienes personales deberían afrontar. Es decir, una analogía con lo que está en discusión ahora sobre el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández. Algo parecido. Ahí ya hay una sentencia judicial, un decomiso de bienes que supuestamente fueron habidos por enriquecimiento ilícito y demás. Acá serían cobros de pesos. Acá serían cobros de pesos contra personas que tienen responsabilidad patrimonial. Esto es algo que bastante usual en la administración. Pero estamos hablando de cifras tremendas, exorbitantes. Eso, por ejemplo, más de 700 contratos. Un vicegobernador debería hacerse cargo de sus 4 años, otro vicegobernador otros 4 años. Sí, de lo que, no sé de cuánto, de lo que corresponda a cada uno y en la medida de su competencia y del tiempo que estuvo al cargo en el ejercicio de la función. Habrá que verlo en cada caso. Hay casos donde no habrá ninguna responsabilidad porque están bien formalmente al menos, y la verdad es que el delito se pudo haber producido puertas afuera de la administración. Eso es probable. Pero hay otros que no. Es difícil de pensar una maniobra de esta naturaleza sin un topo, diría el presidente. Es que para esto está el proceso penal y el proceso administrativo. Lo que yo veo que es lentísimo, y que llevamos 8 años, producto de la complejidad del caso y producto de que, ya le digo, 770 contratos, 500 testigos, más de 200 funcionarios entre legisladores. Mucha maniobra dilatoria en ejercicio en ejercicio de un derecho constitucional, pero dilatoria, me parece. Bueno, está bien, pero ¿qué abogado no lo haría? Es decir, yo me siento del lado del abogado defensor y lo defiendo. Esa es la función del abogado. Yo en ese sentido tengo una relación de mucho respeto con los abogados que están defendiendo sus... ¿Qué decía Florencia? No, en términos jurídicos, justamente, usted recién planteaba esto de, hay contratos que no tienen la firma de la autoridad. Ahí, ¿cómo se rastrea de alguna manera esa autoridad a cargo? Justamente ahí está a través de informaciones sumarias y de sumarios administrativos. Esa es la herramienta, información sumaria, sumario administrativo, pero no es imposible, para nada. Pregunto lo siguiente, ¿cómo impacta? Es la misma pregunta que le hice ayer a un integrante del Ministerio Público Fiscal, pero se la pregunto a usted. ¿Cómo impacta en el desarrollo de esta instancia de contratos 1, que ni siquiera es el juicio, es la etapa de elevación a juicio? ¿Cómo impacta en esta etapa lo que ya sabemos que es el inicio de contratos 2 a fines de la investigación de contratos 2, o sea, las estructuras superiores en este mismo delito? Porque en eso tengo poca información, porque yo me entero de la causa contratos 2
por los medios de comunicación. Claro. Y me enteré en marzo, creo, de este año, y la causa empezó en noviembre. No sé más nada que eso, que hay una causa, pero no sé cuál es el contenido, si hay imputados, si no los hay. Lo que sé es que en el juicio ahora en estos días de las audiencias de remisión a juicio, las defensas hicieron la misma vinculación y pidieron que se suspenda el juicio de contratos 1 hasta tanto se avance en el 2. Contratos 2. Y la jueza de garantía no hizo lugar a la medida, dice, bueno, esto es una medida de política criminal, o sea, una cuestión de decisión estratégica del Ministerio Público Fiscal que decide esta manera de investigar. ¿Y a usted qué le parece? Desde su lugar de representación. A mí me parece que si ya contratos 1 no veo claramente en el horizonte que estoy viendo desde acá, no veo cuándo va a ser la sentencia de contratos 1, si esperamos a contratos 2, mucho más. Ahora, hay algo que para los legos, cuando nos lo explican los abogados, tiene lógica, es lo que nos decía ayer, por ejemplo, el doctor Fauces. Si acá hay una serie de imputaciones a diferentes niveles de una supuesta asociación ilícita, sí, la investigación de contratos 2, ¿acaso sí, determinando quién era el jefe o los jefes de esa asociación ilícita, tiene un impacto notable en contratos 1, porque quiere decir que en contratos 1 estamos juzgando a otro nivel de la misma organización. Seguro, pero ahí... podría, aún así, aún entendiendo el planteo, ¿usted cree que no es un error o no es inconveniente que haya 2 juicios? Yo creo que hubiera sido conveniente que haya muchos juicios. Es decir, que se atomice un poco la investigación. Causa, sí, porque eso hubiera permitido mayor celeridad. Esto es lo que yo creo. Pero no estamos... ¿Por qué? Perdón, doctor. Porque si usted me dice que hay una asociación ilícita entre funcionarios del año 2008 y otros del 2018... ¿A usted no lo convence me eso? Me parece que no. No. Claro. Estoy hablando casi como un abogado defensor acá. Está bien. Pero está bien. no me convence... A mí, claro, está bien eso, está bien. Nunca lo había... Pero es interesante el planteo, claro. Nunca lo había pensado en esos términos. Lo que sí ha permanecido, tal vez no sea la organización, sino la práctica corrupta. Pero eso es otra cosa. Digamos, el tipo penal. Claro, bueno, por eso hablé de la causa Lanís, que viene del año 1900, del periodo 95-99. Exacto. Y lleva 26 años esa causa de trámite. Por eso, si la causa Lanís, con 4 imputados, 5 imputados o 6, lleva 26 años, ¿cuánto va a llevar esta? Eso es lo que a mí me preocupa. Porque a todo esto, por empezar, hay que resolver este tema, hay que sacar adelante esta causa, hay que aclarar los hechos, hay que asumir la responsabilidad y punto, y seguir adelante. Y además porque la provincia de Entre Ríos tiene otros temas por delante y que hay que resolver y de los cuales hay que ocuparse, y necesitamos una legislatura activa que esté discutiendo... Bueno, pero en teoría no tiene por qué frenar la actual labor parlamentaria. Se supone que estamos mirando el pasado. No, por supuesto, pero forma parte de la discusión política permanente este tema. Ya formó parte de la discusión electoral del año pasado, puede formar parte de la que viene y de la otra, y eso me parece que pone los ejes de la discusión política donde no tiene que estar. Lamentablemente no sé. Está. Bueno, no sé si no tiene que estar. Pues yo le diría, yo veo el río Paraná acá y le digo, mire, que está la hidrovía y pasa por delante. O le digo, miro para atrás y pasa el gasoducto. Y miro para otro lado y veo que está Vaca Muerta y veo que el país va adquiriendo una dinámica y nosotros no estamos en esa discusión. Yo por lo menos no veo esa discusión. Está bien, tampoco es que estemos hablando todo el tiempo, ni nosotros ni la clase política del contrato Struck. No, pero por eso, pero tampoco podemos estar 20 años. Yo creo que debe ser un tema a resolver en un plazo razonable, ¿no? Fauces nos decía ayer, y con esto cierro el tema, Fauces nos decía ayer, bueno, podría haber un solo juicio
con dos investigaciones diferentes, contratos uno por un lado y contratos dos por otro. ¿Podría ocurrir eso? Pero a esta altura ya no, porque está muy muy adelantado el proceso de contratos 1. Y salvo que contratos 2 vaya rapidísimo, ¿no lo ve factible? No, me parece que no. Me parece que no. Me parece que no va a ir tan rápido el actual, y el otro tampoco. Por la complejidad, pero no porque haya una voluntad maquiavélica de demorarlo, sino por la estructura de los procesos. Por eso. Estamos hablando con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Iñas. Los últimos minutos es para conversar sobre otros temas. Usted mencionó recién hidrovía. Sí. ¿Qué novedad hay? Lo último que hemos leído en los medios es que hay una preadjudicación a Llandenul con un socio local también. Sí. Algo especial para Entre Ríos. Frigerio saludó en su momento la inclusión de 2 eventuales nuevos puertos o profundización de dragados que vinculan el proyecto con Entre Ríos. Sí, bueno, una a favor y una en contra, diría yo. A ver. En contra diría que acá se demuestra que la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Valores de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, es un lobby importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos configuran la estructura de la hidrovía para recibir toda la carga de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Paraguay, Chaco, Formosa, Córdoba, procesarla ahí, lograr que los barcos entren por el Río de la Plata y lleguen hasta Rosario, 34 pies de profundidad hasta los puertos de Rosario, con vistas a 42 pies de profundidad, y de ahí para arriba ni un metro más. Eso, Diamante queda fuera, por ejemplo. Entonces, ese es el lobby rosarino, lobby en un sentido de objetivo, no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy diciendo, esta es el resultado político y económico, y en una obra pública. ¿Pero eso surge de los pliegos? Surge de los pliegos, por supuesto. Bueno, entonces el problema problema viene de... No está ahora en la adjudicación. No, el problema es el diseño, del diseño. Claro. Y en ese diseño nosotros, es decir, este gobierno, logramos que medianamente incorporarnos a la hidrovía a través del Paraná Guazú y el Paraná Bravo, que son los ríos de Entre Ríos, que pasan por Entre Ríos, porque de Rosario para abajo va por el Paraná de Las Palmas, que pasa por la provincia de Buenos Aires. Logramos incorporar a la hidrovía los ríos de la provincia de Entre Ríos. Eso es mucho decir, es un gran logro, por eso digo una más o menos y la otra a favor nuestro. ¿Cuál es? A favor nuestro, que esos ríos se van a dragar a la misma profundidad que el Paraná de Las Palmas, con lo cual van a tener capacidad operativa para que entren barcos iguales a los que entran a Rosario. Ajá. No vamos a Rosario entran 5.000 barcos por año. Ajá. A Entre Ríos entran 50 barcos por año. Y ahora, y ahora podrían entrar, bueno, depende de la infraestructura portuaria, que es el próximo paso. Ahí hay que hacer inversiones. Por supuesto. Privadas, el Estado, el gobierno. Los dos, privada y del Estado. En Santa Fe son privadas, básicamente. Nosotros, privadas y particulares. Ahora, y públicas. Estaba viendo, no sé en qué terminó esto que estoy planteando, pero que la empresa perdedora, la otra empresa belga también que había participado, había hecho una mejora de propuesta a Llandenul. Al gobierno, diciendo que equiparaba la oferta de Llandenul o iba con un peaje más bajo. ¿Es posible eso en el medio del proceso? No. La licitación pública tiene esa característica de que una vez que se presentan las ofertas no son susceptibles de modificar, nunca. Bueno, salvo que el pliego lo prevea. Claro, y que el poder concedente invite a mejorar las ofertas. Claro. Pero es muy excepcional. Pero ahora yo digo, si una empresa te dice, te bajo... Es porque tenía margen. Tenía margen. Claro, sí. Bueno, y creo que, a ver, yo sé que hay muchos intereses y que hay que mirar toda la información con un nivel de expertise del que carezco, pero supuestamente los entendidos decían
que las propuestas eran buenas en cuanto al valor del peaje que cobrarían los oferentes. Bueno, depende de los volúmenes dragados, pero más o menos el precio por metro cúbico está en los $10 por metro cúbico, teniendo en cuenta que ahí hay que traer los equipos, pagar todo el mantenimiento de los equipos. Y eso ese costo del dragado es parecido al que se paga actualmente y al que porque Jan de Null es el que viene desde hace 30 años. Claro. Pero lo que digo es ese costo del dragado. Sí. Que la empresa lo pone en su estructura de costos antes de cobrar el peaje. ¿Sí? Claro, sí. ¿Se corresponde con qué nivel de tarifa de peaje? Es muy complejo cómo se cobran las tarifas. Se cobra no por la carga en sí, sino por la capacidad de carga de los barcos. Aunque vayan vacíos. Media bodega vacía. Exactamente, por eso aprovechan para ir con todo. Y se cobra por segmento. Se divide el río Paraná por segmento hasta Rosario y hasta Timbúes. Y se cobra por segmento. Es bastante complicado. Bueno, así que tenemos esa buena y esa mala, a modo de síntesis a esta altura del proceso. Otro tema, ¿tiene alguna clase de impacto en la discusión sobre la reforma previsional de Entre Ríos la demanda que Entre Ríos tiene planteada en la Corte, o son cosas que van por carriles absolutamente diferentes y no hay por qué vincularlos? El sistema previsional de Entre Ríos tiene un déficit de 43.000 millones de pesos por mes. Dentro de esos 43.000 millones hay una parte que debiera absorber la nación por los pactos fiscales eternamente incumplidos, no por sino por todos los gobiernos. Sí. Nosotros le cedimos a la nación argentina el 15% de la coparticipación hasta el año 2017, que se hizo el último pacto fiscal que regularizó. En ese pacto fiscal la nación se obligó a pagarle a las cajas los déficits, no se los pagó como debía y estamos reclamando. Ahora estamos en ese sentido ha hecho un gran trabajo, pero para no escaparle a su pregunta, tiene una influencia, yo diría, de un 15% en ese déficit. Digamos, porque no es que la nación cubre todo el déficit, cubre un déficit según una operación de simulación. Claro. Si nosotros tuviéramos el régimen nacional. Exacto. Ahí sí cubriría todo Esa es la famosa armonización. Exactamente. O sea, si la nación cumpliese, cubriría el 15% del déficit actual. Aproximadamente. Un déficit que se supone se reduciría con estas reformas. Apuntaría a reducir. Reduciría un poco, se reduciría un poco. Me está diciendo algo que el gobierno no nos viene diciendo. El gobierno nos dice se va a reducir el déficit. No, pero no a cero. No, pero nadie dice que a cero. Se va a reducir, pero no es que se van a eliminar los 43.000 millones. No, eso está claro. Eso apunta, es decir, tiene un vector hacia que se equilibre la cuenta. Y además no está mal que el gobierno aporte desde su tesoro a un sistema previsional, porque creo que pasa en todo el mundo. Sí, la discusión es el nivel de aporte. El problema acá es que este es un sistema para el empleo público y el privado está pagando parte del déficit. Eso es lo que pasa. Pero bueno, el sistema está así. Yo creo que lo bueno del gobierno es plantear concretamente, porque Bordet también lo planteó al tema, por lo menos a nivel discursivo en las asambleas legislativas, después no se avanzó. Ahora hay un proyecto de ley, va a las cámaras y que se discuta en las cámaras y es lo que corresponde. ¿Cómo están las otras demandas que Entre Ríos interpuso ante Para mí la más importante de todas es la de Salto Grande, porque esa es configurativa de la provincia. Repáseme la historia en 2 segundos. Que demandaron. Año 1945 se hace el acuerdo de Salto Grande Argentina-Uruguay por el aprovechamiento hidroeléctrico, se construyen las represas, se inaugura en el 79, se inunda una ciudad entera o casi dos, Federación. Claro. Entre Ríos paga un costo ambiental muy grande. En 1983 las turbinas empiezan a funcionar a pleno. Entre Ríos le aporta a la nación el 8% de la energía que consume el país, a Uruguay más de la mitad.
y Entre Ríos recibe el 3% de la energía, pero no de Salto Grande, sino del sistema interconectado, y compra el resto. En el 99 era gobernador Jorge Busti y presidente Menem, se firma un acuerdo de compensar con excedentes de Salto Grande, compensar a la provincia por los daños que estaba sufriendo. Sí. Eso se fue cumpliendo más o menos bien hasta 2013. Promedio anual entre 21 y 25 millones de dólares por año, más o menos, un poco más también. A partir de esa época, la Nación modifica la manera de calcular los excedentes y se reduce el año pasado recibimos 6 millones de dólares aproximadamente, es decir, baja sustancialmente. Y lo que estamos reclamando es esa diferencia. Exacto, así es, que es mucha plata. Y estamos en 750 millones de dólares de reclamo. ¿Y estamos en qué momento Estamos en el momento de la declaración de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que el tribunal se declare competente para sustanciar ese juicio. Muy bien. ¿Qué otra cosa lo desvela de los Esa es la que más debe. De los cuantos 4.500 juicios aproximadamente, de los cuales los dos más importantes son esos dos, Salto Grande y ANSES, y después aproximadamente 16.000 trámites administrativos, dictámenes, cuestiones en las que intervenimos todos los días y que la Fiscalía es apasionante en el sentido de que está interviniendo mucho en muchos procesos, en muchas acciones y actividades de la provincia. Lo ha mencionado Frigerio y el Poder Ejecutivo. ¿Echa más gente este gobierno por sumario? Sí, pero ¿Eso es buena noticia? Es buena en este sentido. Los sumarios siempre se hicieron, siempre. ¿Y? Lo que pasa es que el sumario administrativo llega a una conclusión, la comisión dictaminadora o de disciplina, sí, y pasa el expediente a la autoridad de nombramiento que tiene que tomar la decisión si realmente dicta la cesantía o no, en el caso que sea cesantía, otras veces no. Los gobiernos rápidamente, Antonio, Montiel era un hombre que hacía sumarios, los veía él a los sumarios, usted lo sabe, sí, escribió el libro, el especialista número 1 en Montiel que hay en el país. Escribió... No creo que... Bueno, pero ahí usted conoce también la historia de sumarios de Montiel. Pero él los leía él, sí, claro, y aplicaba la sanción y la firmaba a conciencia. Busti adoptaba políticas distintas a la de Montiel. En ese momento hubo una alternancia de sí, de no, de sí. Entonces pasamos 20 años con una especie de montaña rusa con los sumarios. Ahora este gobierno dice, no, vamos a aplicar lo que dice la Comisión Asesora de Disciplina y firma las sanciones. Por eso es que se ha producido un incremento. Pero eso es de para achicar gastos. Es una cuestión de ejercicio del poder disciplinario, pero no es que haya una política de más castigo. Hay una política de tomar la decisión final, llevarla hasta las últimas consecuencias. Y le digo que hay que cuidar el empleo y hay que cuidar el empleo público. Y las sanciones son cesantías cuando hay muchas faltas, y hay casos donde hay 20, 30, 40, 50, 100 faltas. Sí, aparecen en el boletín oficial. Eso se está regularizando y está bien que sea así. Doctor Julio Rodríguez Iñez, gracias por la conversación. No, al contrario. Y por muchas gracias. El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Iñez.